Buenas noches. Terremoto judicial y político. La independencia de nuestros jueces y fiscales está en entredicho y la pregunta es simple. ¿Está politizada nuestra justicia? Lo abordamos esta noche. También abordaremos que se baraja un posible adelanto electoral. La fecha que se baraja es el próximo 26 de mayo, que coincidiría además con las municipales y con las autonómicas. De ser así, en Canarias habría hasta 7 urnas diferentes. Estaríamos hablando de un superdomingo electoral. Y hoy también hablaremos de vivienda porque a los canarios cada vez nos cuesta más alquilar o comprar un inmueble en condiciones. Y los microplásticos llegan a nuestra vida y también a nuestra salud. Un equipo del Foco descubrirá esta noche algunos pescados que lo contienen y que llegan a nuestras vidas. Este se ve muy clarito aquí, ¿lo ves? Ese azul, ¿no? Sí, pues este, mira, por el color y al pincharlo que no se rompe, este sí te diría que es un microplástico. No se muevan, volvemos en unos minutos. Muy buenas noches. ¿Está politizada la justicia? Muchos se lo preguntan después de la crisis en el Consejo General del Poder Judicial y también tras el desarrollo del caso Grúas. Lo vamos a debatir esta misma noche. Por cierto, que el gobierno de Sánchez se plantea un adelanto electoral y se baraja el próximo 26 de mayo, que coincidiría con las locales y con las municipales. Hablaríamos de un superdomingo y de producirse, Canarias tendría 7 urnas. Además, esta noche les vamos a ofrecer una entrevista con un humorista gráfico, con Padilla, que analiza la vida social y política de todos los canarios. Nos ha tocado una época donde se han ido pues unas figuras del humor, como es Paulino Rivero, ya no está tampoco José Manuel Soria, que bueno, Soria nos daba, pero viñetas. Se han ido muchos referentes con esa vis cómica. Y los microplásticos han llegado a nuestra vida y también a nuestra salud. Esta noche un equipo del Foco descubrirá cómo esta sustancia está en pescados que consumimos habitualmente. Este se ve muy clarito aquí, ¿lo ves? Ese azul, ¿no? Sí, pues este, mira, por el color y al pincharlo que no se rompe, este sí te diría que es un microplástico. Y esta noche abordaremos una desaparición que llenó de incógnitas la isla de La Palma. Félix Río, buenas noches. Buenas noches, Marina. Efectivamente, vamos a hablar de la desaparición de Pedro Pérez. Si normalmente un crimen sin resolver es una herida abierta, una desaparición sin resolver es una hemorragia que no deja de sangrar. Todas las claves de este caso en nuestra sección Sucedió aquí, en El Foco. Arrancamos. Buenas noches y comenzamos directamente presentando a algunos de los invitados que vamos a tener hoy en El Foco. Francisco Pomares, periodista, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Chicha Rosarena, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, al Foco. Buenas noches, muy bien. Ángel. María del Río, Podemos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Sebastián Ledesma, también habitual del Foco, Partido Popular, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo. José Gerardo Pérez, Partido Socialista, buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Migdalia Machín, Coalición Canaria, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy tenemos un debate que como todos los miércoles va a ser calentito, pero yo les voy a pedir a todos que no lleguemos a los límites, o por lo menos a los extremos que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados. No sabemos si fue un bufido, si fue un escupitajo, pero yo creo que esta noche vamos a poder tener un debate con calma, ¿no? Por lo menos quiero esa promesa de todos. Bueno, y empezamos, fíjense también, mirando unas declaraciones llamativas que han desatado todo tipo de conjeturas. Es posible que ni el propio Ábalos se imaginara la gran repercusión que iban a tener sus palabras. Durante un desayuno informativo, un periodista le preguntaba al ministro de Fomento si descartaría un adelanto electoral para hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas. Esto, fíjense, contestaba el ministro. Claro que sí, nada descartable. El presidente del gobierno tiene algunos atributos y el hecho de disolver las cámaras y convocar elecciones es un instrumento muy poderoso. Es una especie de botón rojo. Un botón rojo, decía Ábalos. Minutos después, el presidente del gobierno, que se encontraba de visita en Marruecos, respondía con cierta ambigüedad cuando le preguntaban por las declaraciones de Ábalos. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Corresponde al presidente del gobierno y cuando vayan a ser, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá.
Podemos no tardaba en reaccionar y convocaba un Consejo Ciudadano este mismo viernes para trazar su estrategia en caso de adelanto electoral. Hemos decidido convocar un Consejo Ciudadano estatal para cualquier posibilidad que se plantee por parte del Gobierno, bien sea un adelanto electoral a este año, al siguiente, para decidir cuál será el camino a seguir. Ante la posibilidad de un superdomingo electoral, así lo han calificado algunos medios, el Partido Popular insiste en que se convoquen elecciones inmediatas. Yo coincido con el señor Ábalos, por una vez, y creo que cuanto antes tiene que convocar elecciones, y además tengo que decir que el Partido Popular está ya preparado para ganarlas cuando las convoque, y por eso queremos que sean cuanto antes. Si se creyeran las encuestas del CIS, no sé a qué esperan para convocarlas, y si hace un poco más de caso a su número 2 en el partido, creo que no deberían retrasarse muchos meses. Por cierto, un adelanto electoral en lo que también, que es lo que también piden desde Ciudadanos, desde la formación naranja, recuerdan que sin mayoría ni presupuestos no se puede gobernar. Que ponga las urnas lo más pronto posible, que deje de tener miedo a los españoles y que empiece a tener un poquito de respeto por los españoles, porque desde luego no ha dejado de mentir desde que llegó a Moncloa. Hemos escuchado muchas reacciones políticas ante este supuesto adelanto electoral. La primera pregunta de la noche, 20 segundos para los invitados, es si creen que va a haber adelanto electoral. Paco Pomares. No tengo la más remota idea, es algo que es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Pero vamos, si te sirve la respuesta te diré que creo que debería haberlo. Creo que no tiene ningún sentido que después de haber montado una moción de censura cuyo objetivo fundamental era garantizar el sostenimiento de la democracia y convocar elecciones al más breve plazo posible, estemos donde estamos, en la situación en la que estamos, con el tiempo que ha pasado y no haya ninguna confirmación de que las elecciones se van a producir. Deben convocarse ya. Chicha, misma cuestión. En 20 segundos te lo digo, Miguel Ángel. Primero, José Luis Ábalos, peso fuerte del PSOE y ministro de Fomento, no da puntada sin hilo. Yo creo que él lo largó a conciencia, que sabía lo que estaba diciendo. O sea, de postureo nada. Sabía lo que estaba diciendo. Dos, le saltó Pedro Sánchez, que bueno, que el tono en que lo dijo fue un poquito, en fin, de suficiencia, que no gustó, de que era una prerrogativa del presidente del Gobierno. Ahora nos extendemos, Chicha. María, ¿va a haber adelanto electoral? Puede ser que las haya, es un derecho que tiene el presidente y desde luego si no hay presupuestos generales del Estado, nosotros pensamos que sea lo más recomendable. La opinión de María de Podemos, Sebastián Ledesma, Partido Popular. Ustedes sí. ya hemos escuchado a Pablo Casado, ¿qué creen? Sí, hombre, ratificar también las palabras de Pablo Casado, pero en esa dualidad que tiene el presidente del Gobierno de España, que a veces actúa como presidente y otras veces como Pedro Sánchez, es que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque una vez montada la moción de censura dijo que iba a convocar elecciones y también dijo y expresó de que sin presupuesto tendría que haber elecciones. Tiempo, Sebastián. Partido Socialista, ¿hay elecciones? ¿Van a anticipar esas elecciones? En principio entiendo que la principal preocupación del presidente es sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que es lo que preocupa a los ciudadanos. Luego, obviamente, si eso no llegara a suceder, el adelanto de elecciones es una prerrogativa que él tiene y que tendrá que barajar si es una opción a determinar para este país, ¿no? Migdalia, cierra esta primera ronda. ¿Va a haber adelanto electoral? Creo que dependerá de las elecciones andaluzas. Creo que eso va a marcar mucho la línea de lo que decidirá o no. Lo que está claro es que hay una descoordinación constante en el Gobierno de comunicación, porque hace unos meses ese tema ni se rebatieran como flancos cerrados de no va a haber elecciones y ahora ya lo dejan caer. Así que viendo las circunstancias, dependiendo de las andaluzas, veremos las circunstancias cómo serán. Paco ya decía hace un minuto que él cree que deben haber elecciones generales. Yo no sé si, Chicha, ¿estás de acuerdo con esta postura de Paco Pomares? Hombre, tiene que haber elecciones y deben de haber elecciones generales, y estoy de acuerdo con Paco Pomares en un sentido, Miguel Ángel, en que si este país se está volviendo ingobernable y si los rifirrafes que estamos asistiendo, tú ya has adelantado hoy un poco lo que pasó en el Congreso de los Diputados y estamos viendo que aquí todo el mundo va a lo suyo, y cuando digo todo el mundo es todos los partidos políticos, está claro, tendrá que haber elecciones. María, ¿crees que debe haber adelanto? Podemos ha dicho que si no salen los presupuestos... Si no salen los presupuestos, pero a mí me gustaría que saliesen los presupuestos, que hubiesen unos presupuestos progresistas y que pudiésemos tener un año y medio más o casi 2 años de trabajo desde la izquierda. Me gustaría, ojalá pudiese ser, pero entiendo si no hay que si no salen los presupuestos, gobernar a base de decretos y en minoría creo que lo tienen muy complicado. José Gregorio, ¿se puede mantener la legislatura a base de decretos leyes? Por supuesto. Yo creo que en este caso lo que estamos discutiendo
es pues lo que comentaban hace un momento, ¿no? Hay un comentario del ministro en el que le ponen en la tesitura de si no hay presupuesto, ¿qué sucede? Pues obviamente está la posibilidad de la convocatoria de elecciones. Y esa convocatoria de elecciones, pues una fecha posible sería el 26 de mayo. Pero repito, lo que también he escuchado de los mismos actores es en todo momento que su consideración es que debería haber presupuestos generales del Estado, que se debería agotar la legislatura y que se debería caminar o iniciar una senda de camino de estabilidad. El PSOE, brevemente, José Gregorio, ¿está mirando de reojo las encuestas, los sondeos para marcar esa fecha de elecciones? La sensación es que quienes están mirando de reojo las encuestas son el resto de partidos que no están implicados en la elaboración de los presupuestos generales del Estado. No, yo creo que el PSOE sí está mirando las encuestas, lo que pasa es que no se creen las encuestas del CIP, es decir, no se las creen, porque si no ya hubieran convocado elecciones. Con 84 diputados es muy difícil ¿Y según gobernar. tú a qué están esperando? ¿Las elecciones andaluzas, por ejemplo? Yo creo que están esperando las elecciones andaluzas y va a ser complicado y difícil que coincida en mayo. Yo creo que las elecciones se pueden convocar en marzo, yo creo que o van a ser en marzo. Yo creo que es necesario que los ciudadanos hablen, que los ciudadanos opinen y que los ciudadanos voten. Yo creo que eso es necesario. Hubo una moción de censura, hubo un compromiso del presidente, actual presidente del gobierno, de convocar inmediatamente elecciones, lo ha incumplido y ahora otro incumplimiento, que también poco es de extrañar, de Pedro Sánchez, porque rectifica cada 2 por 3, sería gobernar a base de decreto. Migdalia, si se da ese superdomingo electoral, 26 de mayo, ¿esto perjudica o favorece a Coalición Canaria, a un partido nacionalista? Estaremos preparados. Me recuerda cuando dice superdomingo las elecciones americanas, cuando dice Sí. el supermartes, como lo plantean. Bueno, creo que sería una cuestión de afrontarlas. O sea, también hay que tener en cuenta que unas elecciones con un nuevo sistema electoral, o sea, y hay que definir también cómo acaba finalmente ese sistema electoral, en el sentido de cuántas urnas vamos a tener. En Canarias estamos pendientes de si vamos a tener una o dos a las autonómicas. Claro, por eso es complicado de verlo, pero bueno, Coalición Canaria estaría preparado a afrontarla, o sea, nunca hemos tenido, que me recuerden los más mayores, unas elecciones con unos comicios con europeas, con generales, autonómicas. Nunca 7 urnas tendríamos, historia, Paco. 7, tendríamos 7. Tendríamos 7. Nunca en la historia de la autonomía española se ha producido una coincidencia entre elecciones generales y elecciones regionales. Nunca. De todas formas, me gustaría recordar, porque parece que aquí nadie ha caído en ello, en que de la misma manera que el presidente Sánchez tiene la posibilidad de convocar elecciones cuando quiera, el presidente Clavijo también podría adelantar las elecciones para que no coincidieran con las elecciones regionales si se le antojara. ¿Pero tú ves factible esto, Paco? Perfectamente. Yo estoy de acuerdo con Sebastián en que lo razonable es que las elecciones no se hicieran coincidir con las elecciones generales, las generales y las regionales. Pero esto es un país poco razonable. En los últimos años hemos visto cosas absolutamente disparatadas. Y una de las cosas más disparatadas que estamos viendo es que hoy desde el Partido Socialista se diga que se puede gobernar con decreto con unos presupuestos que hace menos de un año se decían que eran unos presupuestos antisociales, unos presupuestos incapaces de permitir ningún tipo de trabajo de gobierno, que eran unos presupuestos que no se podían sostener porque son los presupuestos del PP. Hombre, 2 años gobernando con los presupuestos del PP, la verdad es que no sé en qué papel queda la izquierda, ¿no? ¿Qué contestas a Paco Pomares? Bueno, pues exactamente le respondo con sus mismas palabras. En este caso yo creo que el Partido Socialista ha llegado en una coyuntura política en España excepcional, pues en unas circunstancias totalmente excepcionales, y por tanto no podemos barajar ni dar opinión sobre cuál es la tesitura que se está encontrando el presidente en una coyuntura política como la que hoy mismo, y antes apuntaban a ello, hemos podido ver en el Parlamento. Claro, José Gregorio, él dijo siempre que convocaría elecciones en cuanto hubiera algo de estabilidad política. Y yo creo que el ejemplo de hoy dice que no hay estabilidad política. En las Cortes cada vez hay menos cortesía. Sin apoyos de los partidos independentistas, si Podemos ya ha dicho, María, que sin presupuestos no va a seguir apoyando, ¿ustedes apoyarían un gobierno basado en decretos leyes? No, y con unos presupuestos que nosotros sí mantenemos coherentemente, que no nos gustaban hace un año y nos siguen sin gustar ahora. No queremos que se siga gobernando con esos presupuestos, preferimos ser valientes, dar un paso hacia adelante y que la urna y el pueblo hable y diga lo que quiere, y ya llegaremos a los acuerdos que haya que llegar. 84 diputados, ¿eso te da la posibilidad de gobernar un año y medio más, Chicha? Preocupante, Miguel Ángel, preocupante que coincidan todas las elecciones el domingo 26 de mayo, esto del superdomingo nos lo tomamos un poco en broma. ¿Llamará más a la gente a votar esas 7 urnas en Canarias? Bueno, que va a ser una especie de sudoku. En Canarias, por eso te lo digo, que en Canarias, te lo iba a comentar, la situación para mí es preocupante. El nivel que nosotros tenemos aquí en Canarias, y lo digo con el mayor respeto y educación posible, no es para que nos pongan... Tenemos una alta abstención. Sí, porque entre la abstención y la gente que no se va a aclarar,
yo no le arriendo las ganancias a los presidentes de mesa, a los vocales de mesa y más. Van a tener un trabajo, de verdad te lo digo, Miguel Ángel. Habría que sustituir los colegios electorales por campos de tenis, ¿no? Porque para poder poner todas esas papeletas juntas, ten en cuenta que en cada urna tienen que depositarse. Si coinciden en colores, más todavía, porque imagínate la cantidad. No van a coincidir en colores. Ya, pues por eso pero te digo, en cualquier caso no hay manera de gestionar 7 urnas. Es una cosa de... Hay que imaginarse esa cabina con todas esas papeletas. Hay muchos que se van a confundir, Sebastián. Y nos lo estamos tomando un poco, digamos, con humor. Sebastián, lo tomamos como un humor, pero yo te hago la misma pregunta que le decía a Chicha. Todas las elecciones un mismo día. ¿Esto va a llamar más a la gente a votar o al contrario? ¿La gente va a preferir quedarse en casa? Siendo una comunidad donde la gente se abstiene mucho en Canarias. Sí, hay un alto grado de abstención en Canarias. Pero yo creo que sí, puede llamar, la gente vota más unas elecciones generales incluso que unas elecciones autonómicas, ¿no? Y yo creo que habría mucho más votantes, ¿no? Lo que pasa que yo sí coincido, aunque se diga lo contrario, que Coalición Canaria estaría muy perjudicado, porque estaríamos hablando de unas elecciones a nivel nacional que se discutiría a nivel nacional. Los temas de Canarias quedarían en un segundo plano. Migdalia, Paco lo comentaba. Primero, si estás de acuerdo con lo que dice Sebastián. Y segundo, ¿Fernando Clavijo adelantaría las elecciones para evitar ese problema que acaba de comentar Sebastián? Bueno, a mí los oráculos antes de que lleguen o adivinar qué es lo que sucede no lo suelo hacer, no lo suelo avecinar en ese sentido. Yo creo que al final Fernando Clavijo decidirá lo que crea más conveniente en el sentido para mantener Canarias la unidad. Pero decía José Gregorio algo que me llamaba la atención, decía convocará elecciones cuando consiga la estabilidad política. Precisamente tiene que convocar elecciones porque hay inestabilidad política, precisamente porque con 84 diputados es el arte de gobernar y sobre todo el arte de cómo extender puentes de comunicación con la oposición. Y ahora mismo tiene el Congreso muy crispado, con unos presupuestos prorrogados, se los puede prorrogar y puede gobernar, pero claro, es una contradicción. Tú criticabas esos presupuestos, unos presupuestos que nunca has estado de acuerdo y te ha tocado, por la moción de censura rocambolesco que fue todo, llegar a gobernar. José Gregorio y Chicha. José. La respuesta es la siguiente. Si se supone que Pedro Sánchez tiene que hacer esa reflexión, la misma tendría que hacer con 16 parlamentarios Clavijo en el gobierno de Canarias. Pero con una diferencia. Tenemos los presupuestos de 2018 aprobados y los de 2019 están prácticamente cerrados con el PP y con una aseguración socialista La Gomera. Y los tiempos para aprobar los presupuestos generales del Estado todavía están vivos. Es que tú antes decías que no podía ser oráculo y ahora haces de oráculo dando por hecho que no va a haber presupuestos generales del Estado. La diferencia es que no tiene apoyo. Claro. El presupuesto hay que tener mucha imaginación. Es inviable que haya presupuestos. Lo que está haciendo el Partido Socialista, lo que hace el señor Ábalos, ha sido fundamentalmente intentar acongojar, por no decir otra expresión, a la oposición y a sus colegas de Podemos, para que intenten apoyar los presupuestos. Pero es que no salen las cuentas con Podemos y con el Partido Socialista. Hacen falta los independentistas y los independentistas no van a apoyar los presupuestos. Y si quieres una muestra de cuál es el nivel de relación actual entre los independentistas y el Partido Socialista, quédate con el escupitajo de Borrell y te darás cuenta cómo están las cosas. Cierras tú el debate, 30 segundos. Sí, en 30 segundos te digo dos cosas. Una, se menciona mucho el tema de 84 diputados. Vale, es difícil, pero yo no estoy de acuerdo con lo que decía Migdalia en el sentido de que sea el propio PSOE el que está crispando. No. Vamos a ser sinceros. O sea, que aquí sí, porque la crispación no es solo por el Partido Socialista, es decir, es por todos los partidos políticos que cada cual va a lo suyo. Y dos, te insisto, Miguel Ángel, José Luis Ábalos ha alargado esto hoy porque él quería ser el primero en decir y poner en lisa, deslizar. Ojo que puede haber con elecciones. Esa posibilidad. Sí. Bueno, cambiemos de asunto, porque también ha sido actualidad en los últimos días, en las últimas semanas, esa sentencia al asesino de Píos, ya saben, el joven que mató a 4 de sus familiares. Sentencia que lo condena a prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable está vigente en España desde 2015. Esta condena implica que el reo puede estar en prisión indefinida si los tribunales así lo consideran. Hace unos días se condenaba al acusado confeso de Píos a la prisión permanente revisable. Con él son 5 los reos que cumplen esa medida en nuestro país. Uno de ellos es canario. Se trata de Sergio Díaz Gutiérrez, el joven que mató al abuelo de su novia en Icod de los Pinos en 2016. La prisión permanente revisable nació rodeada de polémica. Solo la apoyó el PP, que se sirvió de
de su mayoría absoluta hace 3 años para sacarla adelante. El PSOE fue muy crítico y junto al resto de la oposición presentó recurso ante el Constitucional para derogarla. A día de hoy el tribunal no se ha pronunciado, pero ¿qué opinan los canarios? ¿Se debe derogar? No. Estoy de acuerdo que el que la hace, que la pague. Yo creo que hay que derogarla, por una cuestión básica. Cuando la sociedad demanda una prisión permanente revisable es porque algo está fallando en el sistema. Yo sé que de entrada al que la hace, y lo hace mal y sabe que lo ha hecho mal, lo debe pagar de alguna manera, y después con los años a lo mejor cambia dentro de la prisión. Y la gente tiene que estar tranquila y la gente debe saber que el que la hace la tiene que pagar, ¿sí o no? Sí, estoy a favor de la derogación porque considero que una medida tan importante como esta no debería haberse llevado a cabo tan a la ligera, sin debate y a través de una mayoría del PP. Hay personas que se lo merecen estar presos, que no merecen estar en la calle, como ahora mismo ese chico brasileño que mató a parte de su familia. Y arrancamos nuestros focos opuestos. Paco Pomares, Chicha Arozarena, ¿hay que derogar la prisión permanente revisable, Chicha? En absoluto. Hay que mantenerla por una sencilla razón. En 3 años se le ha aplicado a 5 personas. El caso más notable es este último que adelantaba Miguel Ángel, el del asesino de Píoz, el chico brasileño que tenía 19 años cuando se cargó a 4 personas, a sus 2 tíos y a los 2 primillos pequeños. Y hay una cosa que está clara, era necesaria en este país. Es verdad que yo siento, como decía una señora ahí en la encuesta, que se haya aprobado solamente con el voto del Partido Popular. Yo creo que esto era un tema que tenía que haber salido por consenso político. Pero Marina, ¿qué es lo que pasa? Que por consenso político podemos aspirar a muy poco cuando cada cual está viendo el momento en que dice las cosas y por qué las dice. Paco, ¿estás de acuerdo? Lo cierto es que tenemos un código penal que es el código penal, uno de los códigos penales más severos de Europa. Y a veces lo que pasa es que no nos lo creemos porque luego no se produce un cumplimiento íntegro de las penas. Pero la prisión permanente revisable en realidad es un quiero y no puedo. El Partido Popular quería implementar un mecanismo de cadena perpetua y como eso no era asumible por la sociedad española por distintos motivos y además requería de una reforma a la Constitución, se sacaron de la manga un sistema que ha forzado el Código Penal. Y yo lo que planteo no es que esté en contra de que se apliquen penas más severas para los delitos más repugnantes. Lo que planteo es que se tiene que hacer de una forma más sensata y razonable. No se puede hacer con un golpe de mano en el Congreso, con mayoría absoluta, sin contar con nadie y modificando el Código Penal por detrás. Bien. Una matización, Paco. ¿Tú crees que, vale, se ha hecho con premura y demás? Yo dije en la entradilla que me hubiera gustado que este tema se sacara con un mayor apoyo, digamos, de las fuerzas políticas. Pero si hacemos memoria, te repito, en 3 años y pico, esto se aprobó en marzo del 2015, se puso en marcha el 31 de marzo de ese mismo año, 5 personas, los 5 hombres. Eso sí que lo lamento en el sentido de que, en fin, espero que tú también entiendas y lo entiendan los telespectadores del Foco, que quizás la violencia está más arraigada en el hombre que en la mujer. Y hay un detalle que me imagino que en los minutos que tengamos los podemos exponer. Los 5 casos, menos 1, Paco, menos 1, que casualmente es el vinculado a Canarias, que fue por la muerte de un señor en Icod, un famoso carnicero que se lo asesina el novio de la nieta. Todos los demás tienen que ver con menores. Pero Chicha, si yo ya te estoy diciendo que estoy de acuerdo en que se apliquen penas muy severas a los casos más repugnantes, a los casos de crímenes más repugnantes, pero este no es un problema de cuánto hay que hacer, ¿por qué 40 años y no 50? ¿O por qué no para siempre? Que a lo mejor es un debate que hay que plantear y que esta sociedad debería estar preparada para plantear. Lo que estamos discutiendo no es eso, lo que estamos discutiendo es que las leyes no se pueden aprobar a petición propia para responder a impacto social. Y además te voy a decir una cosa, una ley que solamente se aplica en 5 casos, con perdón, ¿qué clase de ley es? ¿Qué clase de ley insensata es una ley que ha dividido a la sociedad? Déjame acabar, yo te dejo acabar, vamos a ver. ¿Qué clase de ley es una ley que ha dividido completamente a la sociedad española para aplicarla en 5 casos concretos? Yo creo que no tiene mucho sentido. Y además, si consultas cuál es la posición de la mayor parte de los juristas de este país, de los más sensatos, de los más razonables, es que esto ha violentado el Código Penal y que no tiene sentido haber producido esa violencia. Yo sé a lo que te Incluso refieres. hay quien considera que la ley roza lo inconstitucional y probablemente podría llegar a plantearse que es inconstitucional. Lo dijo en su momento el Consejo de Estado, esta ley, prisión permanente revisable, recordemos, aprobada en el 2015, lamentablemente solamente con el voto del Partido Popular, no es inconstitucional y se ajusta a una situación que estamos viviendo en nuestro país porque la sociedad... El Consejo de Estado no es quien para decir si las cosas son constitucionales o no. Para eso está el Tribunal Constitucional. No es un que también ha dicho, que también dijo el Tribunal Constitucional que esto no era inconstitucional.
cualquier caso. Y te voy a decir un detalle. Vamos a ver, en las últimas horas he podido leer, sin saber que íbamos a tratar este tema, fíjate qué casualidad, que gente de la que no tenemos que fiar, como médico forense, es decir, tanto en psicología como en psiquiatría, te dejan claro, Paco, que todas estas personas, el de Pioz, el de Galicia, el otro de Galicia, el de Vitoria y el de aquí, porque son los 5 casos, son irrecuperables para la sociedad. Eso no lo decimos ni tú, ni yo, ni Marina, ni Miguel Ángel, pues ni entonces, nadie. ¿Por qué entonces les ponemos 40 años? ¿Por qué entonces les ponemos 40 años revisables? ¿Qué los quieres poner en la calle? No, Bien, ¿qué los quieres poner en la calle? Todo lo contrario, en vez de plantear cadena perpetua. ¿Por qué el Partido Popular no planteó el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución en esta cuestión y establecer penas permanentes? La figura de prisión permanente revisable también se aplica, Paco, en Dinamarca, se aplica en Bélgica, se aplica en Francia. Siento decirlo. Con códigos penales mucho menos duros que el nuestro. Y cuando se quiera. plantean, por ejemplo, en algunos de sus países, que la pena máxima es de 20 años. Bien. De 20 años. Aquí a los 25 se le va a revisar. Y no nos olvidemos nunca de un detalle que debe tener en cuenta la sociedad y la gente que nos está viendo especialmente. A esta gente se le priva de libertad, pero no se le priva de la vida. La ley es una chapuza. Distinto sería, Paco, distinto sería, Paco, realizada que de manera estuviéramos hablando de la pena de muerte. Sacada en un momento incorrecto, sacada sin consenso social. Y los cambios del Código Penal tienen que hacerse con consenso social. Que me pues hubiera, entonces estamos de acuerdo, Chicha. me hubiera gustado, Paco, lo que pasa es que esta ley se sacara con un me mayor habría consenso. gustado que fuera una determinada manera, pero me aguanto porque ya ha salido. Y yo lo que digo es, hagámoslo mejor, hagámoslo mejor. Y además tenemos tiempo para verlo. Iniciemos un debate social para plantear otro tipo de penas a los delitos más repugnantes. No establezcamos una ley que no es ni chicha ni limonada, que no resuelve el problema Paco, y que Chicha, solamente se ha aplicado en 5 situaciones. Muchísimas gracias. Tenemos que continuar hablando de justicia. Miguel Ángel, continuamos. Pues sí, como dices, Marina, seguimos hablando de justicia porque este ámbito, el judicial, ha dejado infinidad de titulares, infinidad de noticias en las últimas semanas. La última, una de las más recientes, esa renuncia del magistrado canario Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial. El argumento: salvaguardar su independencia judicial. Pero claro, esto ha abierto la caja de Pandora. ¿Es independiente la justicia? Este lío, este embrollo judicial a la hora de elegir los sillones del Consejo General del Poder Judicial afecta a la justicia. En Canarias también tenemos otro embrollo político-judicial. Es el caso Grúas. Un enredo judicial y político sin precedentes, un sumario de ida y vuelta entre juzgados, denuncias por anomalías, informes, ocultos retrasos procesales y maniobras intencionadas. Una fiscalía en el punto de mira, un presidente de gobierno que pierde su condición de aforado y unas elecciones a la vuelta de la esquina. Esta es la cronología del caso Grúas. En abril del 2017, 5 concejales de la oposición del Ayuntamiento de La Laguna denuncian al presidente Clavijo por apreciar presuntos delitos en el servicio de grúa en su etapa como alcalde. En junio de ese mismo año, el juzgado de La Laguna, coincidiendo con el criterio del fiscal, archiva la causa. No hay delito, pero los denunciantes recurren ante la audiencia provincial, que ordena a la jueza reabrir el caso. Un año más tarde, el mismo fiscal que solicitó el cierre de la causa en el juzgado lagunero cambia de opinión y ahora sí observa indicios de delito. Esto lleva a la jueza a pedir la citación de Clavijo en calidad de investigado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por su condición de aforado. A partir de ahí el enredo va en aumento con acusaciones de retrasos indebidos de por medio. En el foco, la Fiscalía del Tribunal Superior solicitó su parecer sobre si el aforado Clavijo debía ser investigado o no, un informe que sin embargo nunca llegó. Lo que sí llegó a la Fiscalía General del Estado, según desvelaron los periódicos La Provincia y La Opinión, fue un borrador de informe del teniente fiscal de Canarias que planteaba el archivo del caso. Pero Madrid no lo asumió, al contrario, ordenó no hacer nada a la espera de que Clavijo perdiera su aforamiento con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y devolver así el caso a los juzgados de La Laguna. Que de manera consciente la Fiscalía General del Estado le dio las instrucciones al fiscal jefe superior del TSJ para que aparcase su posicionamiento respecto a este asunto por la futura entrada en vigor del Estatuto. Y ese posicionamiento se le ha hurtado a la sala y a mí como ciudadano. Por su parte, el fiscal superior de Canarias, en una entrevista a la cadena SER, eludía informar sobre el borrador que exculpaba al presidente
y se alineaba con la tesis de la Fiscalía del Estado. Yo no le voy a decir ni a usted ni a nadie el contenido de un borrador de un trabajo preparatorio, que es eso, un trabajo preparatorio sin eficacia jurídica. Es decir, vamos a esperar por una ley para tomar una decisión nosotros. Sí. Y eso no está mal. Yo no sé, mire, eso son opiniones como todo. Ante estos acontecimientos, Fernando Clavijo ha anunciado que iniciará acciones legales. Le he dado instrucciones a mis abogados para que analicen todas las anomalías y que por lo tanto me recomienden qué acciones legales tomar en los próximos días. El presidente, que ha calificado la situación como de gravedad extrema, ha asegurado que el caso Grúa se trata de una denuncia política con la intención de desgastarle como presidente y como próximo candidato a las elecciones autonómicas. Esta es la cronología de lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas con el caso Grúa. Queremos recabar otra opinión. Hablamos con Guadalupe González Estaño, secretaria de Organización de Coalición Canaria. Señora González Estaño, buenas noches. Hola, buenas noches. Desde su formación política hablan de retrasos interesados, según Coalición Canaria, y de presiones también de parte. No se sabe qué presiones, pero ustedes, en la voz de José Manuel Barragán, han hablado de presiones a la justicia. ¿En qué se basan para acusar de esta manera? Bueno, nosotros lo que hemos planteado, en primer lugar, es que Fernando Clavijo, como persona física que es, no solo como presidente de gobierno, tiene derecho a una justicia ágil y a que no se produzcan retrasos indebidos en su procedimiento simplemente para llegar a las elecciones, como parece que hay algún intento de que pase. Y lo que nosotros como formación política hemos reclamado es que no se use a la justicia con fines políticos. Creemos que ese es un mal uso de los procedimientos judiciales, porque al final el objetivo que hay detrás, y se ve claramente en las declaraciones de las personas, como se decía, los concejales, algunos concejales de la oposición en La Laguna, que cada vez que hacen manifestaciones sobre este asunto a lo largo de este año, su único interés en este procedimiento ha sido la persona de Fernando Clavijo, el que Señora González el procedimiento se alargara Señora y González por tanto Taño. llegar a una pre-campaña electoral con el presidente pendiente de esto. ¿Usted considera que la independencia judicial está en entredicho? Bueno, yo creo que nosotros confiamos como formación política, yo personalmente y toda nuestra formación política, confiamos plenamente en los jueces, en los fiscales y en su trabajo. Sobre eso no tenemos ninguna duda. Otra cosa es que no entendamos por qué cuando una fiscalía se va a pronunciar y lo reconoce la propia nota de prensa, su opinión la manda a Madrid para que se decida si se produce o no esa opinión. Esa parte es la que nosotros no entendemos. Siempre hemos dicho que el problema no es quién juzga a una persona, que la juzgue el Tribunal Superior o la juzgue el Tribunal Ordinario, sino que en ese proceso no se produzcan ningún tipo de interferencias que hagan que el proceso se retrase o se incline hacia una determinada orientación. Por lo que dice yo González personalmente Taño, y el resto de mi formación política confiamos plenamente en el trabajo de los jueces, los fiscales y de toda la por administración. lo que dice, de justicia. señora González Taño, ¿usted cree que ha habido presiones políticas en este caso? Lo ha dicho varias veces, o por lo menos lo ha indicado. No, yo lo que digo es lo que dice la nota de prensa de la propia Fiscalía, que dice que esto era un borrador de opinión que se manda a Madrid para que la Fiscalía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, dijese si se emitía ese informe o no. Eso lo dice la nota de prensa que emite la propia Fiscalía. Por tanto, eso es lo que nosotros nos basamos, en lo que ellos mismos dicen, no en un borrador de informe o en algo que no conocemos su final. Pero es la propia nota de prensa la que dice que enviaron la postura a Madrid para que les dijeran qué hacer. Eso no se entiende porque además la propia nota reconoce que se hace
con determinadas personas de especial relevancia política. Lo tenemos que dejar aquí. Eso es lo que habrá que aclarar por parte de la Fiscalía. Lo tenemos que dejar aquí. La Fiscal General del Estado. Señora González Taño, muy buenas noches, gracias por estar en El Foco. Pues la pregunta viene a raíz de todo este asunto, también de lo que está pasando con el Consejo General del Poder Judicial. 20 segundos. Primero vamos a presentar a los que se incorporan al debate, personas que entran en este debate. Carmen Izquierdo, periodista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida al Foco. Gerardo Pérez, experto en Derecho Constitucional, buenas noches. Hola, muy buenas noches. José Manuel Niederleiner, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Díaz, si no me equivoco, José Antonio Díaz. Es que esta noche tenemos un pequeño follón con los nombres. José Antonio Díaz, muy buenas noches, fiscal, que también participa hoy en El Foco. 20 segundos para contestar a una pregunta. ¿Está politizada la justicia? Paco Pomares. Realmente no más que cualquier otra instancia de la sociedad española. Lo que sucede es que a la justicia o de la justicia se espera un comportamiento absolutamente exquisito, porque al final no se ocupa de asuntos baladí, se ocupa de nuestra seguridad, se ocupa de nuestras garantías, se ocupa de nuestros derechos, se ocupa de preservar lo que son nuestros derechos. Debería ser independiente, desde luego. Carmen. Considero que no, que de hecho hay mucha justicia ordinaria donde no tiene nada que ver la política y en este caso ha sido quizá, lo decíamos cuando hablábamos del aforamiento, de aquella figura que era referencial en la que todo el mundo se fijaba y hablábamos de otros alcaldes y qué hubiera pasado si no hubiera existido la figura del aforamiento, pero lo que ha llegado después es efecto retractivo, Carmen, ¿no? Y ha empezado lo complicado. Después encendemos. Sí. Gerardo, ¿politizada la justicia, sí o no? En mi opinión, los principales partidos tienden a controlar algunas esferas del Poder Judicial, sobre todo de su órgano de gobierno, y es necesario contrarrestar esa tendencia de los partidos políticos con medidas contundentes para preservar uno de los principios básicos de nuestro modelo constitucional, como es la separación de poderes. Creo que hay que hacer algunas reformas legislativas para apuntalar esa separación. Chicha. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gerardo, porque realmente lo que hay que hacer en muchos casos es apuntalar, pero yo sí creo, Miguel Ángel, que hay una politización de la justicia y sobre todo un intento en algunos casos descarado. Hoy hemos conocido el cese, es decir, que lo han cesado, del jefe de la Abogacía del Estado y bueno, hemos visto un WhatsApp de Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Después Senado, hablaremos de eso, etcétera, Chicha, etcétera. Después hablaremos de ese WhatsApp maldito. Es que da pie, Sí. José Antonio, perdón. ¿Politizada la justicia, sí o no? En la inmensa mayoría de los casos, desde luego, los políticos no tienen ningún interés en que se resuelvan en un sentido o en otro, pero la estructura, la regulación y el sistema establecido, desde luego, está politizado y permite la politización. José Manuel, cierras esta primera ronda. ¿Politizada la justicia? Yo creo que hay que distinguir dos ámbitos. Uno, lo que es la administración de justicia en sí, es decir, la actuación diaria de los jueces y tribunales, y otro, lo que es el gobierno del Poder Judicial. Yo creo que ahí sí que efectivamente hay una incidencia de la política muy grande, como estamos viendo estos días, que creo que no es en absoluto conveniente para la credibilidad de la justicia en sí. Miremos primero el ámbito nacional, porque Chicha sacaba ese tema, el famoso WhatsApp que ha, entre comillas, trastocado el reparto entre Partido Popular y Partido Socialista para los sillones del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opinas de todo este embrollo, Chicha? Y que ahora además, Miguel Ángel, no se sabe si lo creó Cosidó o lo reenvió Cosidó. En cualquier caso, y lo digo con respeto y educación, guárdame un cachorro, porque es el portavoz del Grupo Popular en el Senado y fue director general de la Policía. Hacer eso, vamos, es de persona no completa o que no está en lo que está, porque lo de los WhatsApp se sabe que es totalmente inseguro por mucho que te aseguren otra cosa. Creo que todos los que estamos aquí han dicho cosas que tienen que ver con la situación. José Manuel, el presidente del Colegio de Abogados de Tenerife, ha dicho una cosa que es verdad. Una cosa es el Consejo General del Poder Judicial, que es donde realmente se está viendo el espectáculo, porque no te olvides, Miguel Ángel, una cosa. Tú y yo somos periodistas, igual que Carmen y Paco. Si tú tienes que titular todo este embrollo, siempre la palabra espectáculo puede aparecer en titulares. Eso es habitual. Espectáculo denigrante, espectáculo preocupante, espectáculo negativo. Eso Pero hay pasa, una cosa que está clara, sí. y termino. José Manuel decía, luego en lo que es la Administración de Justicia, que creo que lo decía también el fiscal, hombre, pues no, porque la gente que trabaja en la Administración de Justicia normal y corriente no está politizada en eso pasa a nivel nacional con el Consejo General del Poder Judicial, y si volvemos a Canarias, ¿es también un espectáculo, Paco, lo que está pasando con el caso Grúa?
Bueno, yo creo que el caso Grúa son dos cosas distintas y se están mezclando muchísimo, ¿no? Una cosa es que hay una sentencia que se quiere deslegitimar por política, cuando todo el mundo tiene... Una sentencia, no, perdón, una demanda. Cuando todo el mundo tiene derecho a plantear una demanda, se plantea una demanda política, probablemente, pero con absoluta legitimidad contra el presidente del Gobierno, y el presidente del Gobierno tiene que responder de esa demanda, tiene que hacerlo en el tribunal que le toque. Pero hay una acusación de malversación y de prevaricación, y esa acusación de malversación y prevaricación tiene que aclararla. Lo que no puede hacer es escapar de ese asunto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el presidente del Gobierno, que se ve sometido a esta demanda por una actuación de cuando era alcalde, necesita tener las mismas garantías que debería tener cualquier ciudadano, de ser juzgado de una manera razonable, de una manera justa y de una manera correcta. Y desde mi punto de vista hay fundamentalmente dos asuntos que indican que ha habido intención de derivar el caso del presidente del Gobierno de la jurisdicción que desde mi punto de vista le corresponde, que es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a otro tribunal. ¿Cuáles han sido esos casos? Una demora absolutamente ilegítima desde mi punto de vista del documento que tenía que haber, de la decisión que tenía que haber tomado la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y segundo, una instrucción específica reconocida que se produce por parte de la Fiscalía del Estado al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y un encuentro reconocido también por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de él con la Fiscalía del Estado, para hablar de este asunto. Es una cosa absolutamente Hablabas de inaudita. varios informes, de varios procesos. Yo quiero preguntarle al fiscal, a José Antonio, que además pertenece a una de las organizaciones de fiscales que hay en este país. Ustedes han solicitado cierto tipo de información sobre qué ha pasado con este proceso, ¿no? Ese informe borrador que parece ser que estuvo 2 meses oculto, o por lo menos que no se hizo público. ¿Cuál es su petición? Efectivamente, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha requerido, ha solicitado a la Fiscal General información sobre este asunto en particular, para tener todos los datos de efectivamente lo que ha ocurrido. Y enlazando con lo anterior, desde nuestra asociación entendemos que la regulación general, como tiene señalado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, reiteradamente en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, en el nombramiento del Fiscal General del Estado y de las cúpulas de la carrera fiscal y judicial, pues determina que sea fácil o factible la politización. Y en este sentido, en lo que ha ocurrido en este caso, estas sospechas o estas insinuaciones que se han vertido en los medios de comunicación sobre esa posible politización, nosotros no entramos ahí, y mucho menos en el fondo del asunto, que está subyúdice, pero sí que entendemos que ha de modificarse el sistema de nombramientos y de funcionamiento interno de la Fiscalía para que algunas cuestiones puedan trascender. Se sepa, cuando hay, en primer lugar, el fiscal del caso, qué es lo que hace, qué facultades tiene, si hay órdenes superiores o instrucciones superiores en contra del criterio del fiscal del caso, que se deje claro qué órdenes son, quién las suscribe, quién asume la responsabilidad, y en ese sentido nosotros hemos solicitado a la Fiscal General que nos diga si efectivamente la comunicación señalando la conveniencia de retener un dictamen fue una orden o fue una mera sugerencia, y cuál es el criterio jurídico o el motivo concreto por el que se entienda que es conveniente esperar a la modificación legislativa. Vamos a seguir hablando de este tema, y vamos a seguir hablando también de otro tema, porque hay muchos sectores en este país, ya lo decía antes Chicha, que ponen en duda, por ejemplo, la elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial, precisamente porque hablan de la falta de independencia a la hora de elegirlos. Pero, Marina, ¿cómo se eligen esos magistrados? ¿Cómo se eligen esos fiscales? Cuéntanos. Pues Miguel Ángel, España sigue sin aplicar la recomendación europea, acabar con la designación política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces. Este consejo está compuesto por 20 vocales y un presidente, que son nombrados por el Congreso y también por el Senado. Su composición tiene gran trascendencia porque deciden nombramientos clave, como los jueces del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de justicia o de las audiencias provinciales. Y por esa trascendencia, el Consejo de Europa pide a España que el poder político no participe en esa elección. Pero el otro gran pilar del sistema judicial, como es la Fiscalía, tampoco se libra del poder político. Al fiscal general del Estado lo nombra el gobierno de turno. Los fiscales se rigen por una estructura jerárquica. Por tanto, todos dependen de sus superiores y tienen la obligación de seguir sus criterios e instrucciones. Con este panorama, en la elección de jueces y fiscales, el 49% de los españoles cree que el nivel de la independencia judicial en España es muy malo
o bastante malo. Así lo señala el último informe de la Comisión Europea sobre el sistema judicial en nuestro país, que nos sitúa como la sexta nación más crítica de toda la Unión Europea. Pues así se eligen, entre otras cosas, el Consejo General del Poder Judicial, una elección que estaba casi cerrada esta semana, pero como decíamos antes, se fue abajo, se echó abajo por culpa, Marina, de un WhatsApp. Así es, todo estaba repartido entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De los 20 vocales, 11 eran para los socialistas y 9 para los populares, que además se quedaban con la presidencia que ostentaría el canario Manuel Marchena. Hasta que un WhatsApp llegue a los móviles de los senadores del Partido Popular. Lo enviaba su portavoz Ignacio Cosidó. Era este. Cosidó se jactaba del control político que tenían sobre los jueces, aunque intentó sin éxito matizar su mensaje. Se iniciaba así una gran tormenta judicial y política. Pero hay reacción. Ante la imagen que se estaba ofreciendo de Marchena como hombre del Partido Popular, el juez renuncia a la presidencia y lo explica. Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. De esta forma, Marchena reivindicaba su independencia y provoca otra reacción. El Partido Popular anuncia que rompe el acuerdo que tenía con el PSOE. Hemos tomado la decisión de dar por rotas en las negociaciones con un gobierno que es irresponsable, que se ha comportado de forma completamente contraria a lo que ha sido la trayectoria democrática de nuestro país desde el año 78, donde con mayorías absolutas o sin ellas el Partido Popular o el Partido Socialista se había renovado con normalidad democrática el Consejo General del Poder Judicial, manteniendo el mismo criterio que se había mantenido ahora. Los populares culpan a la ministra de Justicia de filtrar el nombre del presidente del Consejo sin haber elegido antes a los vocales y piden el cese de Dolores Delgado. El PSOE, por su parte, cree que el Partido Popular intenta poner una cortina de humo sobre el WhatsApp de su portavoz en el Senado y en medio un sistema judicial desprestigiado y cuestionado. Pues esta es la polémica del WhatsApp que ha precipitado esa ruptura del acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Les hago una pregunta directa. ¿Se debería modificar, Gerardo, te la hago a ti, modificar la elección, el sistema de elección, por ejemplo, de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial o de los fiscales, Gerardo? En mi opinión, respecto al Consejo General del Poder Judicial, absolutamente sí. No solamente porque el Consejo de Europa, en sus recomendaciones del Grupo Greco, establece la necesidad de que al menos la mitad de los miembros no sean elegidos directamente por la clase política, sino porque, como hemos visto estos días, la clase política y sobre todo los principales partidos se jactan de un control político del órgano de gobierno de los jueces, y eso en un Estado constitucional que propugna y se jacta también de ser un Estado de derecho, no puede permitir según qué comportamientos. José Manuel, ¿estás de acuerdo? Completamente. En mi opinión personal, tengo que decir que es mi opinión personal, que yo soy de la misma opinión que Gerardo. Yo pienso que hay que recuperar ese prestigio del Poder Judicial y sobre todo la separación de poderes para que se recupere la credibilidad de la justicia. Y eso pasa por aplicar el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial que está en la Constitución, que es que esos 12 vocales de procedencia judicial se elijan por los propios jueces. Carmen, estamos escuchando cosas muy graves. No hay separación de poderes, la independencia está sujeta al vaivén de los partidos políticos. ¿Qué hacemos? No creo que no haya separación de poderes, creo que se puede mejorar, también coincido en esto, pero sí me parece llamativo que se hable de esa politización de la justicia cuando se juzga a un político. Me parece una especie de carambola muy extraña, donde hemos dejado de hablar de los trabajadores, del caso Grúas, por ejemplo, que también eran agentes importantes que ya parece que a nadie le importan y son los que han estado sin cobrar pues años y nadie les ha dado esa solución. Ahora que se juzga a un político y hablamos del desaforamiento, es cuando nos planteamos si la justicia está politizada. ¿Alguien está perdiendo el rigor? Y esa mano negra de la que hablaba Paco en su artículo, pues también tiene una lectura importante. Tenemos que darle un poco de mesura a esto, porque todo el mundo ha vertido declaraciones muy graves unos sobre otros, y a lo mejor sí que hay que llevar a ese mejor desde el Consejo del Poder Judicial, pero también teniendo en cuenta esos matices de los que estamos hablando. José Antonio, ¿se debería cambiar el sistema de elección? La pregunta que le planteábamos.
en mi opinión, completamente, absolutamente. Entonces estamos todos de acuerdo. No. No, ahora te pregunto a ti, Paco. José Antonio, venga. La dimisión del señor Marchena, bueno, dimisión porque asumimos ya que se le iba a nombrar en esa atribución, autoatribución de los políticos de una función que no les corresponde en absoluto, como es nombrar al presidente del Tribunal Supremo. Pone de manifiesto, ha renunciado también otro candidato a vocal, que el sistema, digamos, lesiona con tal intensidad la credibilidad de la justicia que cualquier persona que esté sometido a él resulta desprestigiado por el mero hecho de formar parte de ese sistema de elección. Es imprescindible y además, desde nuestro punto de vista, no es admisible otra reforma más cosmética, otro remiendo, otro pequeño parche, sino que es necesario establecer tabla rasa y verdaderamente señalar unos criterios que garanticen la necesaria apariencia de imparcialidad del Poder Judicial. Paco, ¿tú estás de acuerdo con el sistema de elección actual? No, no estoy de acuerdo con el sistema de elección actual, pero lo que creo es que no basta con decir que el sistema de elección actual es el que produce el deterioro de la imagen de la justicia, como se acaba de decir hace un momento. El deterioro de la imagen de la justicia puede tener que ver con su politización, en el sentido de que son los estamentos del Parlamento, en el sentido de que es lo que antes se ha definido como clase política, quien lo elige, entre otras cosas, a propuesta mayoritaria de los propios jueces. Pero hay otros elementos que determinan la mala imagen que tiene en estos momentos la judicatura, comportamientos como el del juez Alba, situaciones como las que están ocurriendo de forma recurrente en los juzgados de Las Palmas, que son absolutamente escandalosas, comportamientos absolutamente vicarios del poder político en los juzgados de primera y de segunda instancia, que también se dan. Y si quieren que me apure, un hecho del que nadie habla, porque parece que es tabú, que es que estamos empeñados en plantear el desaforamiento de los políticos, con el que estoy de acuerdo, pero nadie habla de desaforar a los miles de funcionarios de justicia que están aforados. ¿Por qué no se habla de ellos? ¿Por qué no se plantea que esta tiene que ser una sociedad de personas libres, de personas que respondan de lo que hacen, no ante sus iguales, sino ante el funcionamiento normal de la sociedad, ante los tribunales de justicia normales? Por lo que dice Paco, lo del WhatsApp, Chicha, es la punta del iceberg. Vamos a ver, claro, y además hay un dicho, bueno, primero quiero decir, porque me gusta reconocer las cosas, que tanto Gerardo como José Antonio como José Manuel, espléndido todo lo que han explicado. Ellos son los profesionales de esto, ¿no? Nosotros al final de la postre somos los periodistas. Claro que es la punta del iceberg, porque de todas formas yo soy de las que pienso, y siempre lo digo con el mayor respeto, que esto podía estar planeado perfectamente, Miguel Ángel, para reventar incluso el sistema, porque la opinión pública se echó encima. Entonces, cuando la opinión pública se echa encima, porque como decía José Antonio, Marchena ha dimitido de una cosa que todavía no había ocupado, pero fíjate por dónde ha dimitido. Cerramos. Tenemos 30 segundos. Cierra brevemente y vamos con Gerardo para que cierre. Que no se puede dejar bajo ningún concepto de lado. Y lo decía antes Paco Pomares al inicio de su intervención primera. La justicia tiene que estar por encima de muchas cosas y con una, vamos a decir así, saber estar que no está en estos momentos. 10 segundos, Gerardo, para cerrar. Bueno, yo simplemente decir que creo que hay que diferenciar lo que es la actuación de los más de 6.000 jueces que llevan cientos de miles de casos, de lo que es el órgano de gobierno del Poder Judicial y la política de nombramientos de altos cargos en determinados tribunales. Es en este segundo sector donde hay que hacer una reflexión y hay que hacer profundas reformas para mejorar nuestra justicia. Terminamos. Gracias a todos por asistir a este debate. Nosotros vamos brevemente a publicidad y enseguida regresamos al foco con más temas. Retomamos el foco, los contenidos de esta noche, mirando a la actualidad política, a la actualidad también que vemos todos los días en los periódicos, pero con un toque de ironía y con un toque de humor. Es lo que hace todos los días uno de los humoristas gráficos más famosos del archipiélago. Seguramente han visto algunas de sus viñetas y algunos de sus personajes. Él es Padilla. Bueno, Padilla, fue en octubre de 1995 cuando publicas tu primera viñeta, fue en la Gaceta de Las Palmas, y yo quiero que me cuentes por qué tuvo tanto éxito. Pues mira, la viñeta iba sobre José Manuel Soria, el alcalde en aquel momento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y
la hice donde aparecía Soria como fotocopia literal de José María Aznar, que era, y se llamaba Cómo crear un alcalde. Bueno, la cuestión es que había poco humor gráfico referente a política canaria. Había mucho a nivel nacional, pero poco a nivel Canarias. Y entonces, bueno, esa viñeta fue un boom. Metiéndome con el alcalde era algo que era el hombre de moda, el político de moda en aquella época. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezó a tener más fama las viñetas. Yo vi un filón, yo dije, aquí hay un filón en la política canaria, y empecé a hacer más política canaria. Después empecé con Hermoso, etcétera. Más recurrentes, Padilla, corrígeme si me equivoco, siempre han sido los presidentes del gobierno de Canarias. Ahora tienes la figura de Fernando Clavijo, que siempre dibujas con una mochila con la bandera de Canarias, y a mí me da la sensación que en esa mochila estamos todos los canarios dentro. Pues sí, pues es cierto, porque realmente yo me fijé en Clavijo, vi que tenía una mochila que ya la llevaba a todas partes, y entonces dije, oye, eso hay que llevarlo, eso hay que ponerlo, es parte de él, eso es parte de Clavijo. Y entonces, bueno, le pongo la bandera canaria como símbolo de que realmente, como dices tú, estamos todos ahí. Pero ¿cuál ha sido tu personaje por excelencia en estos 20 y pico años que llevas dibujando? Pues mira, yo creo y que el personaje casi que ha estado repetido, he hecho miles de viñetas, es Paulino Rivero. El anterior presidente, Paulino Rivero, sí que daba juego. Es decir, Clavijo es un poco más soso. Tenía más vis cómica. Sí, más vis cómica. Hacía más cosas para meterme con él y se agradecía, la verdad. Era, bueno, ya sea porque estaba capacitado o por lo contrario, pero sí es verdad que daba mucho juego. Todavía me acuerdo cuando hizo como unos versos a unos pájaros y bueno, hizo muchas cosas muy simpáticas que me ayudaba a hacer la viñeta, la verdad. Te iba a preguntar si echabas de menos algún personaje. Me imagino que echas de menos a Paulino, sí, pero ¿alguno más? Claro, es que encima nos ha tocado una época donde se han ido pues unas figuras del humor, como es Paulino Rivero. Ya no está tampoco José Manuel Soria, que bueno, Soria nos daba, pero viñetas. Se han ido muchos referentes con esa vis cómica, pero sí que es cierto, te ha costado siempre dibujar a mujeres. ¿Por qué? Pues mira, porque por lo general, no sé por qué, pero me salen feas las mujeres. No lo sé, mira que lo intento. Por ejemplo, una vez, hasta por redes sociales, creo que se lo dije a Anorama, te he hecho una viñeta, lo siento, tú no eres así, no eres fea. Y en este mundo, Padilla, en el que directamente te metes con el político y le sacas el perfil, le sacas, bueno, la crítica social, lo que estamos pensando quizás muchos, ¿te han pegado el toque al teléfono para decirte, oye, te estás pasando? Puede ser que políticos se hayan molestado, porque a lo mejor era recurrente, no te lo dicen directamente, y bueno, y a través de las redes sociales, pues te felicitan cuando es positivo y silencio cuando es negativo. ¿Hay algún tema, hay alguna viñeta que te haya tocado, te haya dolido hacer? Hombre, hay viñetas, sobre todo, por ejemplo, temas de inmigración o de la mujer también, pero cuando hay muertes, por ejemplo, cuesta muchísimo, hay que pensarla mucho, porque hacer una viñeta sobre un tema trágico, hay gente que no lo percibe del todo bien, hay gente que puede malinterpretarla, puede pensar que me estoy riendo o cuando realmente estoy haciendo todo lo contrario, estoy intentando hacer crítica social, concienciar a la gente, a los lectores. Y en esas, digamos que son precisamente esos temas los más cuidadosos. Ese punto de inflexión, y ahora te pregunto a la contra, ¿cuál es la viñeta que estás deseando dibujar? Bueno, a mí me encantaría pues dibujar, pues no sé, sacaba el paro, realmente son utopías, pero sí, por lo menos no hacer tantas viñetas de temas tan chungos para Canarias, porque claro, al estar en la cola de todo lo bueno y en la cabeza de todo lo malo, pues digamos que estoy haciendo viñetas respecto a eso. Me imagino que
esa forma de soñar no es nueva, la tienes desde pequeñito porque ahí es cuando empezó todo, pero a mí me gustaría que me lo contaras, si te parece, dando un paseo por aquí, por el casco de la ciudad. Perfecto. Tú empezaste en la Gaceta de Las Palmas, cerró. Sí. Estuviste en 2 periódicos más que también cerraron. Claro, ¿Te replanteaste de seguir dedicándote a esto? Yo te creía que estaba haciendo gafe. Es decir, de hecho dije, no me van a pillar más porque lo único que hago es cerrar el periódico. Y bueno, poco a poco, bueno, fui pasando de uno a otro hasta que, bueno, llegué a La Opinión de Tenerife y bueno, y de ahí pues compartí también con la provincia. Y la verdad que de momento, afortunadamente, parece que no van a cerrar ninguno de los dos. 20 años de profesión, ¿cómo ves la viñeta de las elecciones de 2019? Bueno, yo creo que la circunstancia puede estar bastante... puede haber mucha novedad estas elecciones, que va a dar juego. Yo creo que va a dar juego. Creo que vamos a tener unos candidatos muy simpáticos. Afortunadamente tenemos buena cantera. Nos vamos a divertir. Padilla, un placer. Igualmente. El humor gráfico de Padilla. Chicha, te hemos visto reírte en más de una ocasión con el reportaje. Sí, sí. ¿Qué tiene Padilla? ¿Qué tiene el humor gráfico de Padilla que a veces describe mejor la actualidad política que los propios periodistas? Sí, me estabas leyendo el pensamiento. Te iba a decir, digo, la verdad es que ha descrito a todos los personajes estupendos, no puedo estar sino de acuerdo. Ha habido una viñeta muy dura, que es la del canario mirando dentro del container, y él se lo reconocía a Marina en la entrevista, ¿no? Sí. Dice, bueno, hay viñetas que me han dolido, cuando Marina le pregunta qué viñeta te ha podido doler y demás, pero lo de los personajes políticos los clava. Muy recomendable, Padilla, ese toque de humor y de ironía en la actualidad. Ahora tenemos que hablar de un asunto mucho más serio. Ya saben que el precio de la vivienda en Canarias no para de subir. Cada vez cuesta más a los canarios encontrar una vivienda, no solo para alquilar, también para comprar, y encima en un mercado cada vez más escaso. La vivienda vuelve a experimentar subidas que recuerdan al boom de hace una década. En España, el precio de los pisos de segunda mano ha aumentado un 7% respecto al año pasado. En Canarias, el incremento roza el 11%. Y también sube con fuerza el alquiler en las islas. Lideramos el incremento a nivel nacional. Alquilar un piso en la provincia de Las Palmas es un 16% más caro que el año pasado, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife un 17%. Ahora mismo no asistimos a la situación que sucedió en el año 2007, pero sí que hay que hacer un seguimiento de cómo va el mercado, de las cifras que estamos obteniendo. Canarias tiene un problema de escasez de vivienda. El archipiélago tiene menos inmuebles de los que demanda la población residente. Las estimaciones muestran un déficit de 40.000. La causa es que se construye muy poca obra nueva, y de seguir a este ritmo, en 2031 el déficit sería de 140.000 viviendas. Aunque hay un pero, Canarias cuenta con más de 138.000 viviendas vacías de propietarios que ni las venden ni las ponen en alquiler. Somos la 8ª comunidad con más casas vacías. Si estas viviendas salieran al mercado, los precios podrían moderarse. El Gobierno de Canarias no puede actuar directamente en la propiedad privada ni obligar a nadie a sacar sus viviendas al mercado. Lo que se debería hacer es tener políticas sociales donde, construyendo otras viviendas, pudiera dar salida a las mismas y poder darle vivienda a aquellas personas que lo demandan. Para eso no tienen más que ponerse de acuerdo con promotores para poder ejecutar todas esas construcciones y así asumir ese problema que existe hoy en día, y además abaratar el precio de la vivienda para aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad. ¿Y qué ocurre con la vivienda pública? ¿Se está ofertando suficiente? Tenemos un número que son aproximadamente 675 viviendas públicas que digamos que ya están en la parrilla de salida. No son suficientes porque tenemos una demanda muy importante, pero bueno, pues la actividad de hacer viviendas, de poner viviendas a disposición de los ciudadanos ya está en marcha, y en los próximos años veremos muchas más promociones, que es lo que tiene que hacer el gobierno, y lo va a hacer. Y otro ingrediente que encarece nuestro parque inmobiliario es el sector turístico. Algunas zonas sufren las consecuencias de aumento de precio y falta de inmuebles por el alquiler vacacional. Antes de que llegara el alquiler vacacional, un alquiler, por ejemplo, de un apartamento en la zona cerca de las canteras, te podía costar 450, 500 euros, y a partir
de la llegada del alquiler vacacional, pues habían propietarios queriéndolos alquilar en 700, 750 euros. Ante el panorama general, un 38% de los españoles piensan que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. Lo que está claro es que los precios se han disparado y dificultan el acceso a la vivienda para gran parte de la ciudadanía. Y arrancamos este debate con una pregunta muy clara. ¿Hay que penalizar a quienes tienen vivienda vacía y no la sacan al mercado? Paco Pomares, 20 segundos. No, no creo que se deba penalizar. Realmente por la vía de la penalización a los propietarios, por la vía de la penalización a quienes poseen algo, difícilmente se consiguen los resultados que se esperan. Yo creo que lo razonable no es penalizar, es incentivar justo lo contrario. Es incentivar que quien tiene viviendas no ocupadas y las saca a ocupación pública obtenga algún tipo de beneficio de carácter fiscal. Chicha, ¿penalizar, sancionar? No, en absoluto. Vivimos en un país, España, que es democrático y lo que no podemos hacer también es adoptar medidas que no van de acuerdo con nuestro estilo de vida ni con nuestra Constitución. Paco lo decía, más que penalizar, incentivar. Y es verdad que hay una cosa, la gente se alquila, se tiene que sentir segura. Y ahora mismo la gente está muy poco segura de poder alquilar con garantías. María del Río, ¿podemos? Hay que agotar todas las vías. Primero, para fomentar que esas personas, esos grandes tenedores muchas veces de viviendas, pero también los pequeños propietarios, tengan la posibilidad de alquilar. Y hay medidas y hay maneras de hacerlo. En los ayuntamientos del Cambio de Barcelona, los ayuntamientos se han convertido en los intermediarios entre el arrendador y el arrendatario, garantizando a esas personas que su piso va a estar bien cuidado, bien tratado y facilitando el acceso a la vivienda. Sebastián Ledesma, del Partido Popular, ¿sancionar o no? Que va, todo lo contrario, también opino como tanto Chicha como Pomares, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que incentivar es el aumento de la oferta, ¿no? Estamos en una economía de mercado, por lo tanto, si aumentamos la oferta, estoy completamente seguro de que va a bajar los precios, pero nunca ni penalizar, ni intentar, con medidas coercitivas. José Gregorio, del PSOE. Estamos más o menos en la misma sintonía, obviamente con matices, pero consideramos que el camino es el del incentivo a que esas viviendas vacías se pongan en el mercado. Pero también creemos que lo que se está adoleciendo de manera importante, sobre todo aquí en la Comunidad Autónoma Canaria, es en el parque público de vivienda, que esta comunidad está permitiendo que cada vez ese parque sea menor y más débil. Y me gustaría poder... Vamos con Vitalia Machín, de Coalición Canaria. ¿Penalizar, sí o no? No, penalizar no. Lo que hay que buscar es una serie de políticas, porque no es una cuestión sola de blanco o negro. Hay una serie de políticas alrededor que tienen que hacer para que se incentiven y protejan también tanto al inquilino como al propietario que la va a poner. ¿A qué me refiero? Pues bueno, pues en los años duros de la crisis lo que supuso fue que hubo poca construcción y eso también pues, ha hecho toda la situación que tenemos ahora. Unido eso a una Tiempo, vivienda Vitalia, pública. pero si ustedes no quieren penalizar, ¿cómo vamos a acabar con ese déficit de vivienda que hay en Canarias, Paco? Hay distintos procedimientos, yo creo que algunos se han esbozado. Yo creo que uno de los más importantes es plantearse que hace 10 años, no se construye y se entrega una vivienda pública en Canarias. No es porque se haya decidido que no fuera así, es porque ha habido una crisis económica que ha forzado que todos los recursos se dedicaran a sostener la administración. Y a nada más, prácticamente, a sostener la administración. Una de las cosas que hay que hacer, y parece que se está empezando a hacer muy tímidamente, es a invertir en vivienda pública, porque una sociedad como la nuestra necesita vivienda pública. Otra cuestión, y muy importante, y también se ha planteado, es procurar regular de una manera sensata el alquiler vacacional. Paco Pomares, vamos con María. Pero hay más ¿Es así? medidas. ¿Solo es cuestión de fomentar la vivienda pública? ¿Hay que construir más? Yo ni siquiera creo que haya que construir más teniendo tantas vacías y teniendo tantas viviendas como tienen los bancos en este momento y vacías también y otras que están a medio construir. Hay que rehabilitar lo que está mal, hay que terminar de construir lo que se quedó a media y hay que favorecer y poner medidas de control, por supuesto, al turismo vacacional, que ha sido una de las razones que haya hecho que la gente se encuentre en mayores dificultades por el tema de la subida de los precios de alquiler. Y por supuesto hay que hacer más alquiler social, subvenciones. Hay muchísimas maneras para poner en marcha para que esto en Canarias no sea un problema. De verdad, sí, hay recursos. Sebastián, pero nadie nos dice aquí cómo podemos sacar al mercado las miles de viviendas vacías que hay en Canarias y en todo el estado. ¿Cómo lo hacemos? Está claro que hacer nuevos proyectos, sacar nuevas viviendas, construir nuevas viviendas va a suponer un retraso enorme. No va a dar solución a lo que realmente ahora mismo tenemos, la falta de viviendas, sobre todo viviendas públicas, no hay viviendas públicas, con lo cual yo creo que hay instrumentos de colaboración público-privado para llegar a esos acuerdos, ¿no? Recientemente aprobamos una moción
con todos los grupos en el Cabildo Insular de Tenerife, donde incidíamos en eso, en esa colaboración público-privada, que podría ser llegar a los bancos y ofrecerle, ahora mismo lo estamos viendo en el caso de Añasa, cómo se está llegando a un acuerdo con el Banco Santander, en este caso, para adquirir viviendas que son tenedores los bancos. Pero ese es el método. Lo que no puede ser el método es ir contra los pequeños ahorradores que tienen viviendas y le vas a obligar o de forma coercitiva a alquilarla. Mire, pues no, eso es un derecho de propiedad que tiene. Y si que la quiere, oye, pues ahí está en la Constitución reconocida la expropiación. Sebastián, precisamente de vivienda pública y de ese plan que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias hablaba en el reportaje que les hemos ofrecido anteriormente la directora de vivienda del Gobierno de Canarias, Pino de León, y nos daba ciertos datos, pero la saludamos esta noche. Pino de León, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tienen en parrilla, sí. A todas las personas que están en el estudio y a todos los televidentes, muy buenas noches a todos y a todas. Tienen en parrilla, Pino, unas 600 viviendas, pero son totalmente insuficientes. Por supuesto que sí, lo que pasa es que hay que poner en marcha esa actuación. Lo que pasa es que hay una confusión tremenda en el mundo de la vivienda protegida, ¿no? La vivienda protegida es vivienda pública y vivienda de promoción privada. Lo que está haciendo el gobierno es poniendo en marcha la vivienda pública para las familias vulnerables con esas 675 viviendas en los diferentes municipios que comentaba antes, y además generando que los ayuntamientos cedan de forma gratuita suelos para empezar a hacer proyectos y proyectos de vivienda pública. Se plantean... Y así logramos atender a la demanda de vivienda pública, la vivienda social, pero por otro lado, importantes incentivos de ayudas para que los promotores privados hagan vivienda protegida, que es el otro sector para poner un producto inmobiliario del que el mercado inmobiliario ahora mismo no tiene, y por eso digamos que la oferta y la demanda, los precios están sufriendo porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Si conseguimos poner ese producto inmobiliario, seguro que conseguiríamos un equilibrio de oferta y demanda, y por tanto precios de vivienda de venta y renta asequibles en el mercado. Y por otro lado, como estaban hablando los contertulios, estamos en el Plan Canario de Viviendas llevando a cabo también para incentivar un programa de generar que toda esa vivienda vacía que existe en el mercado del pequeño propietario se incentive con medidas económicas de ayuda que salgan al mercado a precios asequibles, garantizando esos miedos que tiene el propietario de sacar la vivienda a arrendamiento, que son... Entonces, yo imagino que ustedes no contemplan penalizar en ningún caso. Vamos a ver, nosotros creemos más en el gobierno, en el incentivar, en fomentar, que en penalizar. Pero fomentar, ¿de qué manera? Para ir terminando, sí. ¿Qué tipo de incentivo? Fomentar con ayuda pública, es decir, garantizar que la vivienda vacía salga al mercado, garantizando esos miedos que tiene el propietario, y por otro lado con ayuda pública para que el promotor privado haga vivienda protegida y el gobierno a través de proyectos públicos haga vivienda pública para atender los tres sectores que hay ahora mismo. Muy bien, Pino de León, muchísimas gracias. El mercado de la vivienda libre se equilibrará. Muchísimas gracias y muy buenas noches, directora de Vivienda del Gobierno de Canarias. Ahí les dejo incentivos que quiere llevar adelante el Gobierno de Canarias. María, no sé si son suficientes. Claro, pero sí que además esto ya se está haciendo en otros sitios. El problema de Canarias es que estamos llegando tarde, mal y nunca. Estamos llegando a que haya un montón de familias y sobre todo... Y quiero insistir en el sesgo de género porque son muchísimas madres monoparentales, madres de familia, con niños, con familias numerosas que se están viendo en la calle. Y estoy pensando en gente de la Plataforma por la Vivienda Digna de Lanzarote, como es el caso de Angie, con 2 niños teniendo que estar ocupando una casa. Jamás en su vida imaginó que iba a tener que ser ella una ocupadora de una vivienda porque no encuentra. Y en familias numerosas con 3 niños, en Miri, en Ana Cecilia, en cantidad de rostros de mujeres que están llevando, en Elsa, que están desesperadas, desahuciadas, que además eso sí que es inconstitucional, dejar a las familias con sus niños en la calle y no de verdad respetar el derecho a la vivienda. Migdelia, ¿llegaremos a algún lado con esas 600 viviendas que tienen parrilla el Gobierno de Canarias?
Bueno, ese es el inicio de lo mucho que queda por hacer. Creo que el gobierno tiene que establecer dos líneas. Una, el plan de choque en el momento, es decir, como ha establecido, que lo hemos hablado en sede parlamentaria en varias ocasiones, como es la compra de 200 viviendas, precisamente para lo que comentaba María, para la emergencia habitacional, es decir, gente que es desahuciada, que no puede pagar sus hipotecas y hay que buscar una solución con menores. Para eso se comprarán esas viviendas. Luego otra línea de construir vivienda pública, como ha dicho Pino. Pero ha dado la clave en algo, la directora de vivienda, ceder suelo. Es una cuestión que le corresponde a las administraciones municipales, es decir, el gobierno tiene el dinero para invertir, pero el ayuntamiento tiene que hacer sus procedimientos para ceder el suelo. Y luego también otra cuestión que me parece como a largo plazo cómo implementarlo, es el plan de vivienda canario que se aprobó hace poco en el Consejo, bueno, se inició en el Consejo de Gobierno de Canarias para poder iniciar, para hacer un diagnóstico exacto, saber hacia dónde vamos. Paco Pomares, vamos cerrando contigo. Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo lo que se podía decir. En realidad lo que se trata es de ponerse a trabajar, ponerse a hacer las cosas que hay que hacer. A mí me parece muy interesante algunas de las cosas que se han dicho, pero la que no se plantea, y efectivamente se lleva ya haciendo algún tiempo en Barcelona, y sería absolutamente imitable, porque cuando alguna cosa se hace bien hay que intentar imitarla, venga donde venga, una de las cosas que se podría hacer sería incentivar a los propietarios pagándoles un suplemento de alquiler cuando consiguen alquilar sus viviendas. Gracias, Paco. Eso da garantías. Eso está contemplado en el plan de vivienda. Pero no se aplica. Pero no se aplica. Claro, es que el retraso del gobierno de Canarias ha sido bastante considerable. Por eso no se ha podido aplicar. Vamos con Pedro y cerramos el debate. Solo un matiz, no hay plan canario de vivienda. Es una de las afirmaciones que ha hecho la directora y que está equivocada. No hay plan canario de vivienda. Pero, José, en principio, podemos hacer una cosa, o decimos que yo te digo que si hubiera plan canario te diría que sí. Te digo, Cierra José, por favor. Italia, cierra José el debate. No hay plan canario de vivienda. Por supuesto, es necesario incrementar, el parque público de vivienda. Eso se puede hacer por la vía de la adquisición, que creo que es necesario y que la comunidad autónoma debe implementarlo. Hemos planteado, y así ha estado y ha sido respaldado por el resto de grupos parlamentarios, medidas fiscales para incentivar que las viviendas vacías se pongan en el mercado, pero también es necesario la posible adquisición y terminación de algunas promociones que están a medio terminar, y fundamentalmente no podemos olvidarnos que el territorio no es homogéneo y en algunos lugares no va a ser posible ni adquirir y terminar, y entonces tendrá que ser necesario promocionar. Cambiamos de asunto, José, disculpa, decías que los ayuntamientos no han cedido que cambiar suelo. de asunto porque Pedro Pérez desapareció hace 1 año y medio desde la isla de La Palma. Nosotros le vamos a contar con nuestro criminólogo en Sucedió Aquí todos esos enigmas que han quedado de la desaparición. Pedro Pérez Martín, de 46 años y vecino del municipio palmero de Tijarafe, desapareció a finales de marzo del año 2017. A día de hoy, nada se sabe de su paradero. El 18 de marzo, Pedro saca 400 euros del cajero con motivo del Día del Padre, habla con sus hijas, quedan en verse días después, y aunque no lo notan del todo extraño, sí que les da la impresión que está algo huidizo. Al día siguiente, lunes, Pedro sale de su casa para ir al trabajo, pero antes pasa por la farmacia. Nunca más se sabe de él. Su vehículo se encontró junto a la casa donde vivía de alquiler, abierto y con recetas electrónicas en su interior. Lo que no era normal era tantos días seguidos sin saber nada de él. Sabemos que había comprado algo para comer ese día, o sea, el mismo día de su desaparición. No existen indicios de que se trate de una desaparición voluntaria. La compra que había realizado Pedro se encontraba sin colocar en el interior de la vivienda, el coche abierto. Además, la cama había sido usada para dormir, aunque no tenía sábana. Por último, la vivienda que él siempre cerraba con llave se encontró abierta. Que algo pasó porque no era habitual en él que se fuera y dejara su camioneta abierta. Ni su cartera, ni su documentación, nada. El 30 de marzo la familia interpone la denuncia ante la Guardia Civil. Comienza el operativo de búsqueda. Las batidas no dan resultado, incluso se utilizan perros especializados, pero lamentablemente estos estaban preparados para localizar a personas vivas. El asunto ahora mismo está en diligencias previas, las cuales están archivadas provisionalmente. Nosotros consideramos que existen indicios, posibles indicios que haya criminalidad en los mismos. Días antes de su desaparición, Pedro se encontraba resolviendo la compra de unos terrenos.
nunca apareció el dinero que tenía previsto para esa adquisición. Coincide con aquellas fechas que Pedro había interpuesto una demanda contra sus antiguos caseros debido a algunas discrepancias, una demanda que el día que desaparece presuntamente iba a retirar. Una desaparición que continúa abierta y en la que los investigadores y la propia familia no se dan por vencidos. A día de hoy continúan realizando batidas con drones en el Barranco del Jurado, la zona donde se sospecha pudo desaparecer Pedro Pérez Martín. Saber un poco lo que pasó, poder cerrar ese capítulo y saber dónde está. No tenemos esperanza, pero tener, aunque sea un sitio donde poder ir, darle una sepultura digna. Y ya lo han visto no solo la familia, también los investigadores muy preocupados por esa desaparición de Pedro Pérez Martín en Tijarafe, en La Palma, hace aproximadamente 1 año y medio. Muchas incógnitas. Félix Río, buenas noches. Pedro Pérez desaparecido en marzo del año pasado, 46 años, una persona que tenía un trastorno mental pero que estaba medicado. Una desaparición que ha traído mucha polémica porque la Guardia Civil se ha centrado en pensar que es una desaparición voluntaria, producto posiblemente de la enfermedad de este señor. Nosotros tenemos una hipótesis diferente y creemos que la investigación debería centrarse también sobre la posibilidad de una desaparición forzosa. Luego vamos a ver el porqué. Lo cierto es que las familias, sobre todo las hijas, sufren mucho. Esto es una investigación que ha ido a trompicones, que las administraciones se han movido a medida que nosotros hemos presionado. Y la verdad es que la idea genérica y lo que a todo el mundo le gustaría, por lo menos en Tijarafe, es que este tipo de desapariciones fueran un poco más atendidas, ¿no?, de lo que realmente se están atendiendo. Félix Río, nos tenemos que ir a publicidad, volvemos enseguida y ustedes no se muevan, aquí en El Foco. Y continuamos aquí en El Foco, en nuestra sección de Sucedió Aquí, muy preocupados por el paradero desconocido de Pedro Pérez Martín, que desapareció aproximadamente hace 1 año y medio, Félix, en Tijarafe, en La Palma. ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo esta investigación? Hace unos meses encontramos un testigo que aseguraba que había visto a Pedro caminando por la carretera de la costa en dirección a una zona muy concreta, el Barranco de Jurado. El Barranco de Jurado es un sitio particularmente complicado de rastrear. Ya en su momento, en las primeras batidas, Protección Civil, las organizaciones similares a Protección Civil que hay en La Palma y la Guardia Civil lo rastrearon, pero solo en la zona de la desembocadura y en los alrededores. Las cornisas del barranco no fueron en su momento sondeadas. En ese sentido, nosotros a través de un piloto de dron hemos hecho diferentes tomas de fotografías en toda esa ladera. Estamos hablando de en torno a 500 fotos que ha tenido que estudiar un grupo de 9 personas, porque no es tan fácil como meter un dron. Es exactamente lo que estamos viendo, Félix. Esas son las imágenes del vuelo de nuestro vuelo del dron, ¿vale? Explícanos las características de este barranco muy abrupto, por lo que vemos muy complejo. Efectivamente, como podéis ver, además la ladera derecha, que es la que a nosotros nos interesa, es una ladera muy complicada, muy abrupto. Es muy difícil saber si una persona se ha podido, por ejemplo, despeñar en esa zona y localizarla. Por eso digo que es tan importante el trabajo del dron, porque podemos hacer fotografías, luego estudiarlas en gabinete y pasar a la segunda fase, que es lo que vamos a hacer ahora, que es un vuelo selectivo en aquellas zonas que hemos visto sospechosas. Y es complicadísimo dirimir si esto fue una desaparición voluntaria, pero ni la familia ni el abogado creen que así lo fue. Ni yo tampoco, y te voy a explicar por qué. En principio, cierto es, vamos a hablar de de los indicios que nos apuntan a una desaparición voluntaria y cuáles nos apuntan a una desaparición forzosa, porque aquí hay que establecer un criterio de balanza, ¿no? A ver qué creemos que es más importante. Sabemos que Pedro efectivamente tenía un trastorno mental que estaba, sin embargo, medicado. Es más, sabemos que compró medicación en la farmacia y encargó medicación en la farmacia el mismo día que desapareció, y además, como se sabe las dosis que tomaban, sabemos que todavía le quedaba medicamento. Tampoco es que tuviera un trastorno muy importante, pero sí era un trastorno que tenía que tratarse. Y estaba controlado. Es cierto que hace meses atrás o años atrás había tenido una crisis, pero una crisis completamente diferente en la que simplemente se encerró en su casa. Otra cosa, la psiquiatra que lo trataba efectivamente confirma que la última vez que lo vio absolutamente normal. Seguimos. También
respondería a la posibilidad de una desaparición voluntaria el hecho de que este testigo lo viera por la carretera de la costa. Cierto es, pero también es cierto que por ahora los vuelos que hemos realizado con el dron no nos han permitido identificar a nada que pueda ser el cuerpo de Pedro en el barranco. Otras hipótesis o otros elementos que apoyan la posibilidad de una desaparición forzosa. El coche aparece abierto y con muchos elementos de Pedro dentro. Eso era imposible que ocurriera en Pedro, que siempre cerraba el coche. En la mañana en la que desapareció, trabajó, hizo un día absolutamente normal, ¿vale? Él desaparece por la tarde, hemos estimado. Había hecho una compra en el supermercado unos días antes y la compra estaba sobre la mesa de la cocina. Había sacado dinero unos días antes, aproximadamente 400 euros, que hacían en total unos 800 para la compra de un terreno que pensaba comprar en breve. Y también sabemos que, como ya digo, estuvo en el supermercado y hizo una vida absolutamente normal. Entonces, una jornada normal, Félix, y yo me imagino que esto sorprendió y conmocionó a todo Tijarafe porque además desapareció otra persona en la isla de La Palma al poco tiempo. Unos meses después desaparece Alejandro, otro muchacho, concretamente en la zona de Tazacorte. También aparece su coche abierto, ¿vale? Aunque en un principio parece ser que los investigadores de la Guardia Civil no ven relación, lo cierto es que son dos desapariciones en poco espacio de tiempo y que evidentemente necesitan atención. Y, por ejemplo, la falta de personal o la falta de medios no puede ser una excusa para dejar de atender a estos dos vecinos de La Palma. La verdad que es un caso sorprendente, Félix Ríos. Muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de esta desaparición. Miguel Ángel, continuamos contigo. Y continuamos hablando de uno de los principales problemas que afecta al océano, no solo a la fauna marina, sino también a nuestra salud. Los plásticos, los millones de toneladas que se arrojan cada año a los océanos. Y sobre todo de lo que no se ven, de los microplásticos imperceptibles al ojo humano. En Zona Cero seguimos el rastro del plástico. Esa cámara está llena de plástico, tu ropa, la mía. ¿Qué es lo que llevas ahí? Pues todos los restos que va dejando a la marea, todos los días encuentro basura. Vivimos en un mundo en el que nos hemos hecho dependientes del plástico. Se va deshaciendo y termina microplástico. Que el mar no tiene puertas, lo que sueltas en un continente, por las corrientes, te vuelve a llegar aquí. En el 100% de las tortugas hay plástico. Las medidas hay que tomarlas hoy. Cada año acaban en el océano más de 8 millones de toneladas de plástico, un material que tarda siglos en desaparecer. ¿Cómo un invento del ser humano acaba en el mar? Estamos rodeados de plásticos, en la comida que ingerimos, en el agua que bebemos, incluso en la ropa. El plástico forma parte de nuestras vidas, pero ¿ustedes son conscientes que incluso no lo podríamos estar comiendo? Pues bien, un estudio que ha hecho la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria indica que el 78% de las caballas que consumimos podrían contener microplásticos. Compramos las mismas caballas que podrían haber adquirido cualquiera de ustedes en una pescadería. Localizamos a la investigadora que ha encabezado el estudio y las llevamos a analizar. La parte que nos interesa es mirar lo que tenía en el estómago. Ahora lo vamos a dejar 24 horas a que ocurra la digestión de la materia orgánica y mañana podemos ver si tiene microplásticos. Mientras esperamos hasta conocer los resultados, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo funcionan las corrientes marinas? ¿Cómo un pez podría comer plástico? Nuestro planeta Tierra, que está girando, ayuda a las corrientes marinas también a moverse, y en el caso nuestro de Canarias tenemos una corriente permanente que va a América y vuelve, que es la que usó Cristóbal Colón para volver, y es la que hoy están usando los plásticos para ir y volver. Los estudios están demostrando que en 4 o 5 años un plástico que se tira en México termina en Canarias. O sea, Canarias está en esa zona de riesgo de concentración de plásticos en el futuro. Cualquiera de nuestras playas podría verse afectada por microplásticos si no hacemos nada. La playa de las Canteras es nuestra joya de la corona porque es verdad, es el corazón de la ciudad. En una hora punta, un día de mucho sol, se pueden juntar en la playa de las Canteras cerca de 70.000 personas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destina aproximadamente 2,3 millones de euros al año en limpiar. Normalmente se hacen 2 pasadas al día, salvo que haya algún evento en donde hay refuerzos especiales. Pese a la rigurosa limpieza que el Ayuntamiento tiene en la playa de las Canteras, el agua está en continuo movimiento.
Una investigación realizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria demostró que los microplásticos podrían llegar hasta esta playa. En ese estudio que habéis descubierto aquí en concreto en la playa de las Canteras. Aunque siempre se habla de playas remotas como La Graciosa, como muy contaminadas por plástico, una playa urbana que usamos todos desde que éramos, bueno, todos los que vivimos aquí, el turismo, es de las más contaminadas por plástico. ¿Qué es lo que llevas ahí? Pues todos los restos que va dejando a la marea, que son plásticos, bolsas de chocolatinas y tapas y resto de basura que la playa va devolviendo. Y yo aprovecho el rato que vengo a caminar para hacer un poco de limpieza. Ninguna playa canaria está exenta de la contaminación por microplásticos. Hace unos meses, una asociación ecologista ponía la playa de Porís de Abona en el punto de mira. En tan solo 2 horas recogieron más de 50 kilos. En la playa de Famara, en Lanzarote, también se han localizado altos índices de contaminación por plástico. Fíjense, es tan importante el problema del plástico, Marina, que por ejemplo en el Pacífico hay tanto plástico, tantos desechos de plástico, como 3 veces el tamaño de Francia. Esto es espectacular. Espectacular, y además una bomba de relojería, Miguel Ángel, que llega hasta nuestros organismos. ¿Recuerdan la caballa que compró nuestra compañera Eva? Pues no se pierdan el análisis y la segunda parte de este reportaje. El plástico que llega al océano podría multiplicarse por 10 en 2025. Podríamos llegar a los 80 millones de toneladas de plástico en el mar. Un material que pone en riesgo los ecosistemas marinos. Las principales perjudicadas, las tortugas. Venga, la agüita, mi amor. Venga, ahí, a nadar. ¿Cuál es tu trabajo exactamente, Pascual? Pues mi trabajo consiste en curar animales salvajes. Y entre esos animales tenemos una buena parte que son animales marinos, entre los cuales tenemos muchas tortugas también. ¿Cómo encontráis vosotros las tortugas cuando las traéis hasta aquí? Es a través de los marineros, pescadores, gente que está en el mar, bañistas. ¿Y por qué vienen heridas? Bueno, aquí el principal problema, más de la mitad, vienen heridas por los plásticos que flotan, sobre todo mallas. Los animales se enredan en esas mallas, le da un apretón en las aletas y hay veces que el apretón es de tal calibre que pierden la aleta. Hay amputaciones también. Muchas amputaciones. Cada año amputamos unas 20 tortugas. Le apretó una malla, pero se ha quedado sin una aleta. Y ahí a las aletas les hacen falta a la hora de ir a poner los huevos a la arena, porque no podrá caminar, dará vueltas. Pero las consecuencias de los plásticos para las tortugas no solo son físicas. Las tortugas comen lo que pillan. Son oportunistas, lo que encuentran lo comen. Entonces nos van a indicar mucho mejor qué cantidad de basura hay. Aquí tenemos varias muestras de distintas tortugas, lo que hemos encontrado, en algunas dentro del digestivo y en otros casos lo hemos encontrado defecado por animales vivos. Mira, es el plástico este transparente grande y luego fijaros en la tira esta que es diferente, es otro tipo de plástico. Este, por ejemplo, veis que es mucho más, un poco más rígido. Del 100% de las tortugas que habéis investigado, ¿en cuántas habéis encontrado plástico hasta ahora? En el 100% de las tortugas hay plástico. Basta con dar una vuelta por cualquiera de nuestras playas para encontrar restos de basura. Antonio es un vecino de Agaete que lleva años limpiando playas y removiendo conciencias. ¿Qué es lo que has recogido? Básicamente casi todo es plástico, como botellitas de 1,5 litros. Esto es una red de alguna caja de fruta. Este sí se va a convertir, ya está casi, lo notas, como se va deshaciendo y termina en microplástico. Son estos los restos del plástico que podrían estar comiendo los peces. No se puede seguir contaminando el planeta de la manera que lo estamos contaminando. Que si nosotros comemos pescado y el pescado vive en el mar y el mar está contaminado y está contaminado de plástico y de química, al final nos estamos comiendo esa contaminación a través del pescado. Por tanto, eso es un problema. Han pasado 24 horas desde que compramos el pescado y se lo llevamos a la investigadora para que lo analizara. Volvemos a la universidad. Queremos conocer los resultados de los análisis. Mira, Eva, así a simple vista, pues eso transparente que se ve son como restos de escamas que todavía no se
digiere bien la materia orgánica, pero ahí hay algo blanquito, vamos a ver a la lupa que igual puede ser un microplástico. Este se ve muy clarito aquí, ¿lo ves? Ese azul, ¿no? Sí, pues este, mira, por el color y al pincharlo que no se rompe, este sí te diría que es un microplástico. 6 de las 10 caballas que analizamos había algún tipo de microplástico. Los gobiernos ya están tomando cartas en el asunto. Desde el Ejecutivo canario han diseñado un plan estratégico contra el plástico. El primer paso, eliminar los plásticos de un solo uso en los edificios oficiales. El plástico es un riesgo para Canarias de la misma manera que lo es para todo el mundo y tenemos una corresponsabilidad. No podemos permitir que en el mundo acaben habiendo más plásticos que peces. Incluso los acuarios se están movilizando contra el plástico. Hemos eliminado el plástico de un solo uso, hemos cambiado las bolsas de basura, tenemos bolsas biodegradables, hemos provisto a los trabajadores de aquí de cantimploras metálicas para que puedan servirse el agua de recipientes que son reciclables. El plástico que acaba en el mar es responsabilidad de todos. ¿Qué podrías hacer tú para acabar con esta contaminación? Para que se den cuenta de la importancia del problema, Marina, te voy a proponer una prueba. La próxima vez que vayas a la playa, igual que los telespectadores, vayan a ver, fíjense la línea de marea alta que se forma en la arena. Ya verán lo que encuentran en esa línea de marea alta, la mayoría plásticos. Plásticos que no solo suponen un problema ecológico, sino un problema sanitario, porque esos microplásticos acaban directamente en nuestro organismo, Miguel Ángel. Además, fíjense lo que dicen las últimas investigaciones. Ha llegado el plástico, estos microplásticos, a todos los océanos del planeta. No se salva ni uno, hasta los más remotos. Se ha descompuesto tanto todos esos desechos que finalmente en todos los mares hay plásticos y microplásticos. Y con los microplásticos tenemos que ir despidiéndonos. Ya lo saben que nos veremos como siempre cada miércoles a partir de las 9:30 aquí en El Foco, en la Televisión Canaria. Buenas noches.